tiempo aislado, en familia, disfrutando de su familia y alejado de la gente. Doctor, ¿cuántos casos habían en Santa Cruz y con estos dos casos cuántos serían en total? Con estos dos casos serían 6 en total. Tenemos algunos sospechosos que todavía no tenemos los resultados. Ha pasado por la frontera una señora que fue repatriada, podríamos decir, de Brasil. Se vino en una flota, no tiene todos los síntomas, de todas maneras la vamos a considerar como una sospechosa, la estamos trasladando para hacerle sus estudios, pero no pareciera ser coronavirus, pareciera ser una gripe, una influenza y la vamos a estudiar. Doctor, ¿Este nuevo caso importado de dónde, doctor? Por favor? De España. Seguimos importando casos de España. Este es el caso que no hemos confirmado, pero tenemos la duda razonable de que es el que contagió, porque estuvo con él, al paciente que tenemos de Guapiro. En este caso, el otro contagiado es sus familiares, amistad, ¿cómo contrajo? Creo que tiene una relación familiar y gracias a él lo hemos contactado al señor que se fue a Porongo y que no se reportó a ningún centro de salud formal ni al Servicio Departamental de Salud. Y por lo tanto ahora ya lo hemos captado, está en este momento el personal del SEDE entrevistándolo para traerlo y mañana podremos dar mayor información. ¿Estos dos casos van a ser aislados a un centro hospitalario? Estos dos casos van a ir al centro COVID-19, o sea, el que está en el Remanso, donde hay personal especializado, donde tenemos rayos X, donde podremos aislarlo y podrá estar tranquila la población con esta gente en un lugar que corresponde. Doctor, ¿quién ha ingresado al país y no se hizo el control respectivo? ¿A dónde puede asistir? El que ingresó al país Y no se ha hecho el control respectivo. tiene que llamar a los teléfonos que están de referencia para que vaya un equipo del Servicio Departamental de Salud, si es que presenta alguna sintomatología, que todo el mundo ya lo sabe, si tiene fiebre, tos seca, dificultad para respirar, dolor de cabeza, debe llamar a estos teléfonos que están en este momento al 168 o al 814-8139 para que vaya un equipo del Servicio Departamental de Salud a entrevistarlo, a hacerle su ficha epidemiológica y estudiarlo. Doctor, en este caso, este nuevo caso importado, ¿pasó todos los controles? ¿Por qué no se lo detuvo o se lo analizó en el aeropuerto? A ver, la única manera de detectarlo en el aeropuerto es que tenga fiebre. Por lo visto él pasó sin fiebre, como han pasado los otros casos. No es la única posibilidad de detectar a un paciente en el aeropuerto, es que el detector de temperatura lo contacte. No ha sucedido, él ha entrado a los pocos días, presentó algunos síntomas. Sabemos que fue y acudió a un médico que quiso hacer algún control y él no aceptó y se fue y desapareció. Y hoy día hemos detectado que estaba en Porongo a través de el contacto contagiado. ¿Qué va a pasar con las personas que tuvo relaciones, contacto? Todos vamos a tratar de localizarlas para aislarlas en sus casas, hacer lo que se hace con la gente, dejarla en cuarentena y en observación. Pareciera que no hay nadie más porque no hemos tenido reportes de ningún otro enfermo, pero vamos a hacer todo un rastrillaje para poder aislar a las personas que fueron su contacto. Después o antes de haberse hecho ese chequeo médico, ¿había tenido otro contacto con algunos familiares? También mencionaban... Eso es lo que está revisando el Servicio Departamental de Salud para poner a la gente, como ya tenemos a más de 140 en cuarentena en su casa, esperando que nos reporten alguna normalidad en su estado de salud. ¿Qué se le pide a la ciudadanía ya en este caso que estamos ya con restricciones? No hay duda de que vamos avanzando. Sabíamos nosotros que no podíamos quedarnos con 4 casos, sabemos que van a ser estos o muchos más, y por lo tanto la gente debe tomar las medidas de distanciamiento social. Cuando la cosa se complique más de lo debido, acudiremos al gobierno nacional para tomar medidas más restrictivas, inclusive en algún momento llegar a la cuarentena total. Pero todavía estamos a distancia de eso, no sabemos cuál, pero vamos a ver cuántos pacientes tenemos en estos días, porque ya los estábamos esperando. Y esperemos que no se vuelva ya la fase 4, que es la infección, el contagio comunitario. Muchísimas gracias, ese es el reporte. Ana Karen, si podemos por favor conversar en este momento con el doctor en vivo, transmitámosle que estamos en vivo, queremos conocer más detalles, muchísimas gracias. Doctor Urenda, como siempre, agradecidos por la información en vivo que nos pueda brindar, era necesario y estamos aguardando la confirmación siempre en el marco de la responsabilidad
para dar a conocer estos 2 nuevos casos en Santa Cruz, con lo que de 15 que hoy se confirmaba, tenemos 17 casos ya en el país, doctor Urenda. Así es, Cecilia. Ya tendríamos nosotros nuestro 6º caso en la ciudad, porque la señora que viene de Quijarro no parece ser coronavirus, de todas maneras la vamos a estudiar. Tenemos más de 10 casos en estudio de gente que ha reportado malestar y que tiene alguna relación de viaje o de contacto, pero no tenemos casos que podamos confirmarlo en este momento hasta que tengamos los resultados de Cenetrop. El paciente autóctono, o sea, el de la fase 3, es un paciente que no viajó, que estuvo en contacto con este señor que está en Porongo, que parece que es su familiar. Estamos haciendo la ficha epidemiológica, pero yo he querido aprovechar la hora de los medios para poder transmitir a la población, para que solamente la información formal y oficial del Servicio Departamental de Salud y la Secretaría y la Gobernación sea la que corra por las redes o por los noticieros. Por favor, le pedimos a la gente no entrar en pánico, no dar noticias falsas, no especular. Esta es una responsabilidad de todos y por lo tanto le pedimos a la población que asuma las medidas restrictivas y que procure hacer lo máximo posible de estar separada de la gente, de lavarse las manos, de usar alcohol en gel y quedarse en su casa. Doctor, nosotros por eso hemos esperado a esta conferencia de prensa para poder escuchar de su voz, de su palabra, de las autoridades, la confirmación de esto que hasta hace algunas horas era efectivamente un rumor y que, bueno, la gente comienza a hacer circular. Pero lo que llama la atención de este caso es que nosotros decíamos hasta hace algunas horas que hemos mantenido contacto siempre con la autoridad. Teníamos a Santa Cruz hasta el momento en la fase 2 del COVID-19. ¿Qué quería decir esto? Que todos los casos habían venido de afuera o se le llamaban los casos importados. Hoy ya tenemos una persona de contagio. ¿A esto se refiere la fase 3, doctor? A eso se refiere la fase 3, Cecilia, y es de esperar. O sea, ojalá fuera que todos los contactos se quedaran como contactos y no pasara. Pero evidentemente ellos han tenido contactos con otras personas que son las que están en cuarentena. De esos esperábamos nosotros algunos casos positivos, que ya sería la fase 3. Y ahora nos aparece este caso que no lo teníamos entre los contactos de los pacientes por la irresponsabilidad de un individuo que no se hacen los controles y se va dejando atrás a alguien enfermo. Vamos a hacerle rastrillaje a toda la población cercana a ellos que hubiera estado en contacto, que no siempre son, para que la gente no tenga temor, no siempre son los que están conversando o los que han estado en la calle con ellos. Tiene que tener un contacto más directo, haber estado compartiendo una mesa, un lugar, haber estado en una habitación y sin cuidarse. Por eso es que la gente debe hacer caso a todas las medidas restrictivas que se les enseña todos los días, para evitar tener instrucciones que sean de verdad más severas, que espero que no lleguemos a eso. A la cuarentena total, por ejemplo, doctor, pero yo quiero que quede claro esto, porque quizás si en este momento mucha gente que nos está mirando va a decir, pero ¿cómo se les pasó el caso? A ver, es la irresponsabilidad de una persona que vino en un vuelo de Madrid, que cruzó la frontera, ¿cruzó cuántos? Vino probablemente asintomático porque tampoco lo pararon en el aeropuerto de Madrid, llegó a Santa Cruz probablemente sin síntomas, pero él debía haber entrado en cuarentena si sabía efectivamente una autocuarentena o estar pendiente si sabía que efectivamente podía tener los síntomas. Es más, doctor, usted nos dice que el señor se negó a recibir en algún momento atención hace algunas horas atrás. Ese es el comentario que tenemos nosotros, no en un servicio de salud público, sino en una clínica privada. Está en este momento el director del SEDE con personal de epidemiología levantando la ficha epidemiológica y la pondremos a consideración de la ciudadanía mañana, probablemente después de las 10 y media de la mañana, cuando tengamos al paciente internado, cuando tengamos las muestras tomadas, cuando tengamos la información veraz. Pero ¿qué es lo importante aquí, Cecilia? Que nos sirva de ejemplo, que toda la gente que viajó o que no viajó o que tiene síntomas, a nosotros no nos estorba que nos llamen todo el día para poder verificar si corresponde o no corresponde y si los síntomas concuerdan con los que tiene el coronavirus. Ese es nuestro oficio, la gente debe reportar por responsabilidad con él, con la familia, con la sociedad, como en este caso,
que un irresponsable se vaya a Porongo dejando atrás a un enfermo sin haber reportado y sin cuidarse él mismo. Y vamos a ver qué pasó en Porongo, con quienes ha estado, para poder también tomar las medidas correspondientes. Bueno, la verdad que, como usted dice, es realmente una conducta irresponsable. Es irresponsable para con él, para con su familia, para con la sociedad, porque esta persona que llega a ustedes tiene una relación de parentesco con él. Y a través de esta persona que llega con los síntomas, que es un joven, entiendo, hasta donde podemos dar a conocer, doctor, es que ustedes se enteran de este paciente, porque obviamente no estaba entre los sospechosos. Así es. Y quiero yo advertir a la población para que tengamos todos la sensación de temor, porque hay que tener temor, no pánico. Hay que tener temor para poder ser responsable. Esto que ha hecho este hombre es lo mismo que sucedió en Italia. Nadie le dio importancia, nadie reportó al sistema de salud, todo el mundo siguió de huelga, todo el mundo siguió andando por las calles y en el concierto, y ahí están las consecuencias. Por eso las medidas que ha dictado la presidenta son importantes de cumplimiento. Yo acabo de pasar por la ciudad, está completamente vacía, y eso para nosotros nos da tranquilidad porque sabemos que la gente está en su casa. Pero hay que extremar las medidas una vez que está uno en el relacionamiento, porque no podemos dejar a la gente sin provisión de alimentos, sin su trabajo. Hay muchísima gente, quizás la mayoría de la gente de este pueblo vive al día, en los mercados, en la gente que vende, en los que están en las calles, en los cochincheros. Y a esa gente me preocupa muchísimo una cuarentena total, porque no sé cómo irá a subsistir 14 días en su casa. No tiene heladera, no tiene recursos para vive del día a día. Y las autoridades viven el día a día, y las autoridades no tendrán nunca la capacidad de alimentar a toda una población de 2 millones de habitantes. Así que hay que medir las consecuencias, y la población debe entender cuando reclama una cuarentena total que debemos medir no solamente el impacto de salud, que es lo fundamental, sino también un impacto social que puede ser muy grave. Doctor, además hay que empezar a entender que así como hay gente que se está tomando las cosas en serio, y lo quiero decir de verdad y desde este punto que nos toca a nosotros como transmisores de información, y además de eso tratando de orientar todos los días a la gente, porque esto no es un juego, no estamos hablando de una enfermedad, de un juego, que hay gente que se la está tomando en serio, pero hay otros que son irresponsables, como este último caso que usted nos está dando a conocer en este momento. O sea, si hay gente que ha llegado de viaje recientemente por amor a la sociedad, por amor a su familia, este señor contagió a alguien de su familia, por amor al mundo, no sé, contrólese, cuídese, hágase el chequeo, y si tiene síntomas, no se niegue, lo que es peor, a una atención médica, y ponga en riesgo a parte de la población, como ha ocurrido en este momento. Así es, Cecilia, pero además una cosa, que la población, la gente que sospeche que alguien que llegó no está haciendo lo correcto, que lo denuncie. ¿Dónde? Para que nosotros podamos en su momento también, que lo denuncie al Servicio Departamental de Salud. Acá tenemos un equipo de gente que se va a movilizar, localizarlo, y si es necesario usar la fuerza pública para retenerlo y ponerlo en aislamiento, lo vamos a hacer. Es importante que el sistema sanitario tenga control de la población. Es muy importante que nosotros sepamos qué está pasando en este caso para poder evitar el descontrol y evitar que nos aparezcan 100 como el porongueño y nos cree un caos absoluto en el sistema de salud. Pero es que eso fue lo que ocurrió en Corea, que ocurrió prácticamente lo mismo. Una persona que llegó, una mujer, tenían todo controlado, como veníamos haciendo nosotros, y una persona llegó, no le dio importancia al tema de manera irresponsable y contagió ella sola a más de 1000 personas. A ver, seamos serios, y me parece que lo que usted nos acaba de decir, doctor, es muy importante, porque cuando la gente no quiere hacer caso y está poniendo en riesgo a la sociedad, eso se llama atentado contra la salud pública y es un delito. ¿A qué números de teléfono? A los que están habilitados permanentemente, o a dónde denuncio yo si creo como ciudadana que hay una persona que llegó de viaje y no se hizo los controles. A ver, aquí está el teléfono, el 168, que es el más simple. 168. Atrás mío está el CRUET, que se llama el Centro Regional de Urgencia y Emergencia Departamentales, que hay personas que van a atender, o al 814-8139. Es importante que la gente pueda acudir a nosotros, no nos molesta, recibimos centenares de llamadas por día y para eso estamos, para poder
filtrar las llamadas, ver que si corresponde. Hoy día hemos tenido un movimiento muy fuerte en la frontera con el Brasil, una paciente que no la quisieron atender en San Pablo, no le quisieron hacer sus estudios y la despacharon prácticamente para que se venga. La mujer se vino en una flota. Los brasileros han captado a todos los pasajeros de la flota y la han hecho pasar la frontera a la señora. La tuvimos en aislamiento en el hospital de Quijarro. Se le ha hecho un relevamiento epidemiológico desde Santa Cruz. No parece ser coronavirus, parece ser una influenza o una gripe, pero la estamos trayendo hasta Santa Cruz para ponerla en una ambulancia, para ponerla en el centro COVID y estudiarla y estar tranquilos nosotros. Hay que ser más responsables y vuelvo a repetir, ahí estamos poniendo los números para denuncias. Juan Carlos, esta persona actuó con total irresponsabilidad, contagió a un miembro de su familia, fue y se aisló en una población cercana a la capital cruceña y ahora pone en jaque obviamente a todas las autoridades en salud. Incluso hace algunas horas, Juan Carlos, esta persona se había sentido mal y se negó a recibir tratamiento médico en una clínica privada. Es decir, esto es una actitud irresponsable. Por eso le preguntamos al doctor Urenda hace instantes nosotros por las líneas a donde denunciar. Él decía, si hay que utilizar la fuerza pública, la vamos a tener que utilizar para poner en cuarentena a una persona, para aislar a una persona que está con sospechas de mantener y de tener la enfermedad. Juan Carlos, usted tiene consultas para el doctor Urenda. Sí, Cecilia, muchísimas gracias. Doctor Urenda, muy buenas noches. Y claro, lo decía Cecilia, si uno quiere ser escurridizo, puede ser escurridizo, puede burlar toda esta situación. Pero se tiene que dar cuenta que no solamente estaría poniendo en riesgo la salud de él mismo, de la persona, sino de todo su entorno o hasta toda su familia. Marca desde ahí la responsabilidad que tienen que tener, como bien lo dicen estas personas. Pero, doctor Urenda, al margen de estos casos, ya 2 nuevos casos confirmados en Santa Cruz y las medidas que se están adoptando correspondientes. Argentina, cuarentena 24 horas desde mañana. Chile ha declarado catástrofe nacional y están en alerta los próximos 90 días. Perú con toque de queda y una serie de etcéteras. Mi pregunta es, ¿será prudente empezar a pensar en una cuarentena un poco más amplia, doctor Urenda? Juan Carlos, a ver, le decía yo a Cecilia, y me preocupa también un impacto social. Si nosotros a la gente, por ejemplo, del Alto, del Plan 3000, de la Villa, de los lotes, del Plan 4000, la encerramos 14 días, probablemente hasta puede llegar a sublevarse porque no va a tener para comer. Es gente que vive al día. Tenemos que medir el impacto social, extremar nuestras medidas de prevención como lo estamos haciendo. A la gente que tiene alguna sospecha inmediatamente que llame. A los habitantes de Porongo, que seguramente saben quién es el individuo que en este momento se lo está entrevistando, ya estaba enfermo y si es necesario vamos a ir a decirle quién es. Y si estuvieron en contacto con él, que nos lo reporten para poder vigilarlo, ponerlo en cuarentena, aislarlo, que es lo que corresponde como medida epidemiológica, pero con serenidad, que la gente no tenga pánico, porque hay, para empezar, es muy poca la gente que se complica. Se complican las personas mayores, las personas que tienen enfermedades de base y los demás. La prueba está que hasta ahora no tenemos un solo paciente de terapia intensiva, ni en La Paz, ni en Oruro, ni en Cochabamba, ni en Santa Cruz. Entonces, que la gente no tenga temor, avise, entre en cuarentena y si tiene algún síntoma, inmediatamente tenemos el centro, extraordinariamente un centro con 40 camas esperando poder aislar a pacientes. Y en caso que se complicaran, tiene la terapia intensiva para poder ponerle respiradores. Tenemos otros planes para seguir creciendo, en caso necesario. La población debe estar tranquila, que se está pensando permanentemente en ellos, en los ciudadanos, para darles las mejores condiciones de salud. Pero lo importante es algo, todos somos responsables de esta situación y es importante que la población cuente con nosotros y nosotros contar con ella. Eso es lo necesario, que ellos nos reporten, nos avisen, vayan a un centro de salud y que estén atentos a toda la información que nosotros pasamos.
Ahora, doctor Urenda, lo que queda en evidencia es que este tipo de líneas, este tipo de contacto directo con la población están funcionando. Es decir, son muy positivas en cuanto a la detección, lo que acaba de explicar en Santa Cruz y lo que se dijo con el paciente o la paciente, la primera confirmada en La Paz, que también a través de estas líneas de contacto, de denuncia, de consulta, se ha logrado detectar esta situación. Son muy buenas medidas. Sí, Juan Carlos, a ver, tenemos 10 sospechosos, tenemos centenares de llamadas, tenemos unos 130 o 140, ya no recuerdo la cifra, de gente que está en cuarentena, gente viajera o gente que tuvo contacto, como la gente de una universidad o los que estuvieron en el asado con la primera señora que ya está a punto de ser dada de alta, y ninguno nos ha mostrado enfermedad. Eso es señal que no es tan transmisible como la gente cree. Por ejemplo, si este irresponsable que estamos estudiando en este momento, que se fue sin hacerse los estudios, ha dejado un solo paciente enfermo, nos da una tranquilidad que no es tan transmisible. En la lógica, si fuera como la gente teme, tuviéramos 8, 10 o 20 casos al mismo tiempo que el que hemos captado ahora, que es el primer nativo, o sea, el primero de la fase 3. Así que la gente tiene tiempo de llamar, de ponerse en cuarentena, de aislarse familiarmente, inclusive usar cubiertos propios o descartables y vivir tranquilo esperando que pasen los días, que en la inmensa mayoría de los casos no va a pasar a más, pero debe cuidarse para que si aparece alguien con síntomas no lo encuentre pues en la calle o en su trabajo, que lo encuentre en su casa. El aislamiento social definitivamente es una de las medidas más importantes que debemos tomar en cuenta en estos momentos. No por nada se nos está pidiendo efectivamente que estemos en casa a partir de las 5 de la tarde, pero si usted no tiene necesidad, y le estoy hablando en este caso a la población en su conjunto, de salir, lo mejor es aislarse y aislarse en familia. Efectivamente hay gente que necesita trabajar, pero si no hay necesidad, el aislamiento social hoy por hoy es la mejor alternativa para no contraer el virus. Doctor, volvemos a repetir que en este caso se puede denunciar si tenemos conocimiento de una persona que está efectivamente con los síntomas, podemos denunciar porque hay gente que no se está comportando a la altura de las circunstancias, mientras todo un país o la gran mayoría de un país está tratando de mirar para adelante y hacer fuerza común para luchar contra el coronavirus. Hay gente que actúa de esta forma y que genera esta situación. Lo deben denunciar, Cecilia, porque inclusive está atentando contra la salud de la gente y eso es un delito. Sin duda alguna, doctor, y estamos poniendo los teléfonos en pie de pantalla. Nos escribe mucha gente de la población de Porongo. Sería bueno enviar una brigada, nos dicen, a Porongo en las próximas horas. ¿Cuál será el accionar efectivamente de ustedes como Dirección de Salud hacia esta población, que no es una población muy grande? Mañana va a estar brigada del SEDE visitando a los vecinos, viendo alrededor de este hombre la gente que vivía, si estuvieron en contacto con él, averiguando qué actividades tuvo, si fue a comer al mercado o no fue, si estuvo en la plaza o no fue, si fue a misa o no fue. Bueno, es un trabajo de epidemiología. Vamos a tener una brigada con él, otra brigada con el señor positivo también para ver todos sus contactos, para conocer a cabalidad su historia clínica. Vamos a recibir a esta señora que llega a las 5 de la mañana, también simplemente para internarla y hacerle un estudio. Creemos que es un caso solamente sospechoso, no cumple con todas las características, pero tampoco vamos a arriesgarnos. Y así vamos a ir avanzando y trabajando. Lo importante, Cecilia, no importa cuántos enfermos tengamos, si los tenemos nosotros bajo control y bajo supervisión del sistema de salud. Podemos esperar muchos casos, pero queremos que todos los casos tengan la misma situación que tuvieron los primeros 4. Que sepamos dónde están, que sepamos en qué situación se encuentra su salud, cuáles son sus contactos y que esos contactos estén en cuarentena, esperando síntomas o esperando que le pase esos días de aislamiento. Estos dos últimos casos, doctor, el señor que se acercó de manera responsable, que es familiar de quien trajo el virus desde España, ¿cómo se encuentra de salud? Él y la persona que irresponsablemente fue a refugiarse en un pueblo. ¿Cómo están? En realidad el que nos reporta la enfermedad, el que está en Santa Cruz, ese nos reportó molestia y por eso fuimos, se le hizo su estudio y dio positivo mientras estaba aislado. Con ese no hay conflicto, no hay problema. El otro está sano.
O sea, no tiene ningún problema, ya le pasaron los síntomas, ha cursado la enfermedad en libertad.